Buenas noches, bienvenidos al debate que va esta tarde-noche tanto Javier como Beto, donde van a debatir sobre si el bautismo de infantes es bíblico o no. Así que bueno, empieza Javier presentándose y luego Beto que se presente. Tenéis un minuto, Javier, tienes un minuto para tu presentación. Me llamo Javier, soy testigo de Jehová de aquí de España y simplemente comentar que deseo hoy exponer el tema bíblico de si el bautismo de bebés tiene base bíblica o no. Va a ser un debate amistoso, sin confrontación, donde simplemente expondremos nuestras ideas y expondremos los textos bíblicos que hablen del tema. Pues bien, para responder la pregunta de si los bebés deben bautizarse o no, tan solamente tenemos que coger un diccionario bíblico para entender el significado de la palabra bautizar. Si vamos al diccionario bíblico de Strong, uno de los más usados por todas las personas, vamos a ver que la palabra griega baptizo significa sumergir, implica sumergir a alguien, es decir, meterle debajo del agua. Entonces, si hay sumersión, hay bautismo. Si no hay sumersión, no hay bautismo. Se puede poner un ejemplo muy fácil de entender. ¿Qué es bucear? Bucear es nadar debajo del agua. Si nadas por encima del agua, no es bucear. Es así de claro. Pues bautizo es sumergir a alguien. Entonces, echar agua en la cabeza a un infante o hacerlo de cualquier otra manera que no sea sumergir, no es bautizar. Las palabras griegas tienen su significado y no podemos cambiarlas porque nosotros creamos o para amoldarlas a un sistema religioso. Las palabras significan lo que significan. Además, cuando observamos el ejemplo de Jesús, vemos dos cosas. Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 13, ahí vamos a ver cómo él va al río para ser bautizado, para ser sumergido, pero sobre todo lo que llama la atención es que va siendo ya un adulto. Y es que en el siglo I solo se bautizaban las personas adultas. Algunas religiones, sobre todo la católica, enseñan, usando el texto de Mateo 28, 19, 20, que el orden no tiene por qué ser siempre enseñar y bautizar, sino que en algunos casos primero es bautizar y luego enseñar, como podría ser los bebés. Y se basan porque dicen que el texto de Mateo 28, 19, 20 dice: vayan y hagan discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles, como que ponen en segundo lugar el enseñar y primero el bautizar. Pero eso es una mala explicación del texto, porque si lo cogiéramos literal, el texto lo que dice: primero discípulo, luego bautizar y luego enseñarle todas las cosas. Por eso lo que hay que hacer es ver todos los textos que hablen sobre el tema, para ver cuál es el orden que se debe de llevar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, si vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y el versículo 12, ahí podemos leer: pero cuando creyeron a Felipe, o sea, cuando creyeron que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, vemos el orden. Primero tenían que creer, tenían que ser discípulos. Luego ya se bautizaban y evidentemente después pues seguirían aprendiendo muchas más cosas, porque nunca se termina de aprender. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero claramente dice arrepentiros, y después ya el bautismo. Podemos coger Hechos, capítulo 8, versículo del 36 al 38, donde se dice: entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta masa de agua y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta que se da en el versículo 37? Es curioso este versículo porque en muchos manuscritos antiguos no figura. No obstante, en las traducciones católicas
sí que figura. Y cuando lean Hechos 37, ahí tienen la respuesta clarísimo. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Si crees de corazón, sí puedes bautizarte. Si no crees, pues no. Primero tienes que ser un discípulo. Un bebé no puede creer de corazón. No tiene conciencia aún de lo que es el cristianismo, de si quiere seguir ese camino, de si cree en Cristo. Y también podríamos ir, por ejemplo, ahora a Marcos capítulo 16, a los versículos 15 y 16, donde dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda la creación. Y fijaros el orden. El que crea, primero creer, como todos los demás textos han dicho, y sea bautizado, será salvo, mas el que no crea, será condenado. Claramente vemos que existe un orden que había que seguir. Primero, ser discípulo, creer, luego tomar la decisión de manera voluntaria de servir a Dios y por último, bautizarse. ¿Pero cómo? Sumergiéndole. Un bebé evidentemente no puede tomar ninguna de esas decisiones. Ahora bien, algunas personas, para intentar defender esta creencia, la del bautismo de los infantes, puesto que no tienen un apoyo bíblico por donde cogerlo, ni en las formas, pues tendría que ser sumergiéndole, ni en las edades a las que lo aplican, intentan alegar de que existe una tradición oral dentro del cristianismo que enseña esto. Pero, ¿es esto verdad? Pues bueno, uno de los escritos más antiguos eclesiásticos que hay, Didache, o por lo menos así lo intenta presentar la jerarquía católica, es muy discutible la fecha de este documento, pero incluso aceptándolo, en Didache encontramos lo siguiente, y es en su capítulo 7, el versículo 4 dice que tanto el que bautice como el que va a bautizar tienen que hacer ayuno 1 o 2 días antes. Y en el versículo 1 de este mismo capítulo 7 dice claramente, en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle, después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizar en el agua viva. O sea, primero había que enseñar y luego bautizar. Y eso lo está diciendo en teoría el escrito más antiguo de la Iglesia Católica. El pastor de Hermas vuelve a tener una idea muy parecida. Allí se dice, pero los otros que están cerca de las aguas y aún no pueden rodar en el agua, ¿sabrías quiénes son? Estos son los que oyeron la palabra. O sea, primero oyeron la palabra y luego serían bautizados. Nuevamente, hay que oír primero la palabra y luego ser bautizado. Justino Mártir, en sus obras, concretamente en una carta que tiene, dice lo siguiente: todos los que están persuadidos y crean lo que le enseñamos y decimos es verdad, y se comprometan a vivir en consecuencia, que se les instruya a orar, a suplicar a Dios con ayuno, para la remisión de sus pecados pasados, orando y ayunando con ellos. Luego son traídos por nosotros donde hay agua y se regeneran de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados. Como vemos, primero tienen que orar, primero tienen que ayunar, primero tienen que haber cambiado su vida y luego se les trae al agua a ser regenerados, a ser bautizados. También podríamos hablar acerca de Clemente de Alejandría. Él dijo en su obra Paedagogus, en el libro 1, porque la instrucción lleva a la fe, es decir, la instrucción, el conocimiento, y la fe con el bautismo es entrenada por el Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta del orden. La instrucción lleva a la fe, y ahora cuando ya tienes la fe con el bautismo, es lo que sirve. Nuevamente la misma idea. Cuando vemos los primeros
digamos, manuscritos bíblicos, vemos que siempre se hablaba de la sumergir, de la inmersión. Cuando cogemos textos eclesiásticos del siglo I, siglo II, vemos que siempre se aplicaba a gente adulta. Y es que realmente hasta el siglo III esa práctica no fue habitual, la de bautizar infantes. ¿Por qué? Porque realmente esa práctica que hoy es tan habitual y que nosotros la podemos ver muchas veces en las iglesias, realmente tiene otro origen muy distinto al que pensamos. ¿Y cuál es? Pues es lo siguiente que vamos a ver. Si os hablara de una celebración romana, un ritual que se llama la lustratio, quizá no os suene mucho, pero realmente no hace falta ser eruditos para saber lo que es. Simplemente basta con que entréis en la Wikipedia o en cualquier enciclopedia y se os va a explicar. Era una fiesta romana, un ritual que se aplicaba a los niños, a los bebés de entre 9 y 8 días, dependiendo de si era chico o chica. Y era una ceremonia de purificación que consistía en que al niño le echaban agua en la cabeza. De esa manera, pues lo que conseguían era protegerle de malos espíritus y además era una celebración familiar. Ahí estaban los padres, la madre, los abuelos, y es muy interesante que ahí es donde se le ponía el nombre al niño, el nombre que llevaría durante toda su vida. Si nos damos cuenta, eso es exactamente lo mismo que vemos en las iglesias actuales. Cuando uno es un bebé, le echan agua bendita para purificarle sobre la cabeza, como hacían los romanos en esta celebración, la lustratio, y se le ponía un nombre. Como vemos, el origen proviene de otra parte que nada tiene que ver con el cristianismo. Cuando juntamos todos los textos de la Biblia, cuando juntamos algunos estudios eclesiásticos, cuando conocemos el origen de esta práctica y sobre todo cuando vemos los resultados, dice la Biblia que por sus frutos los conocerán. Qué triste es ver las cárceles llenas de personas que han sido bautizadas quizás, que teóricamente figuran como cristianos, porque los han apuntado en un libro, porque se les bautizaron, pero sus vidas nada tienen que ver con el cristianismo. Y es que servir a Dios, servir al Cristo, es una decisión personal que nadie puede tomar por nosotros, ni siquiera nuestros padres. Por eso podemos decir con total certeza que el bautismo de bebé no tiene ningún apoyo bíblico, ni lo ha tenido, ni lo tuvo entre los primeros cristianos, ni lo tuvo en tiempos posteriores, y por último podemos decir que si ha tenido algún tipo de apoyo ha sido por una iglesia que se desvió, que se distorsionó del cristianismo primitivo como estaba profetizado y adoptó celebraciones y rituales que provenían de Roma y otros pueblos, en este caso la lustratio. Y aquí termina mi exposición. Bueno, Javier, muchas gracias por tu excelente exposición. Y ahora vamos a pasar a la presentación de Beto. Tiene un minuto para presentarse y empezar sus 15 minutos de exposición. Bueno, mi nombre es Beto, soy cristiano católico, orgullosamente pertenecer a la única iglesia edificada por el Señor Jesucristo. Mateo 16:18 y 1 de Timoteo 3:15. Muchas gracias, Beto, por tu presencia, y ahora tienes 15 minutos de exposición. Bueno, yo voy a hablar y a exponer referido al tema del bautismo, tanto de adultos como de niños, porque con la fe de los padres también los niños son santificados. Un ejemplo muy claro y es bíblico. Está en San Mateo capítulo 15, versículo 22. Dice así: una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mi hija. Está atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no te he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesto de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Entonces ahí vemos que por la fe de los padres, los hijos se alcanzan a santificar. No necesariamente que crean los hijos, porque aquí vemos que la mujer estaba pidiendo por su hija que estaba atormentada. Entonces vemos claramente que a través de la fe de los padres se pueden obtener muchas cosas, porque la misericordia de Dios es grande, que nosotros no la podemos comprender. Dice también otro ejemplo muy claro, que el bautismo es para todos, para toditos es, tanto para adultos como para niños. Un ejemplo muy claro también lo presenta primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Dice: les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, como ahí vemos claramente que el bautismo es tanto para adultos como para niños. No hay ninguna forma de que se destituya a los niños del bautismo, porque la palabra de Dios es bien clara, y la palabra de Dios nos enseña que el bautismo es para todos, y no solamente para unos. Para todos es el bautismo, así lo muestra la santa palabra del Señor. Entonces también, si remontamos también Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 28 en adelante, ahí nos vamos a encontrar con algo muy importante, que claro que es bíblico todo. Entonces vamos a leerlo desde el 28. Pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo. Después de recibir el bautismo. Aquí está una muestra muy clara en estas citas bíblicas que les mostré, que el bautismo es para todos. Bueno, como también vemos otra cita bíblica muy clara donde también habla que el bautismo es para todos, es en Gálatas capítulo 3 versículo 26 y siguiente. Dice así: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judíos y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Entonces, como nos damos cuenta, ahí nos presenta otra cita bíblica y el apóstol San Pablo, donde nos habla claramente que el bautismo es para todos.
no se excluye a nadie, sino el bautismo es para todos, porque ya habla de revestir de todos. También Juan capítulo 3, versículo 1 y siguiente dice: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. ¿Por qué nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él? Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Dice: no te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Entonces ahí vemos claramente que también San Juan nos está diciendo claramente que el bautismo es para todos, porque ahí no distingue a nadie. El bautismo es en general para todos. ¿Por qué? Porque así lo ordena el Señor Jesús. Así lo ordena el Señor Jesús, y así es el bautismo. Así es el bautismo. Hay citas bíblicas que se muestran claramente de lo escrito por el Maestro. Aquí vemos también otro claro ejemplo, también en Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice: pues no fue asunto de las obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos salvó por el bautismo, que nos hacía renacer, y derramó sobre nosotros, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, que nos renovaba, habiendo sido reformados por gracia. Esperamos ahora nuestra herencia, la vida eterna. Aquí vemos también otro ejemplo muy clarísimo, también en San Mateo, capítulo 28, versículo 18 y siguiente. Dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Como podemos ver, hay citas bíblicas donde se muestra claramente que el bautismo es para todos. Para todos. Ya envié citas bíblicas donde te habla que el bautismo es para todos, sin excepción de nadie. San Marcos capítulo 4, versículo 26, también otro ejemplo muy claro. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, y ya duerma, esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, como podemos ver, que es otro claro, muy ejemplo, que el bautismo es para todos. Marcos 1:8 dice: yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo no es simplemente que tú te vas a meter al agua, no. El bautismo es sumergirnos en el Espíritu Santo, ya no en agua, porque en agua bautizaba Juan, pero nosotros estamos bautizados en el Espíritu Santo, como lo dice San Marcos capítulo 1, versículo 8. Bautismo en el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice: y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Primera predicación, Marcos 16:16 y Hechos 2:14 al 41.
Como pueden ver, el bautismo es para todos. Y la palabra del Señor se anuncia recibiendo el Espíritu Santo. Ya envié textos bíblicos avalados por la santa palabra del Señor, que el bautismo es para todos, sin excepción de nadie. Dice también en el Salmo 106, capítulo 6, dice: junto con nuestros padres hemos pecado, cometimos una falta, somos culpables. Así que los niños también tienen pecado, y por eso es que también el bautismo es para ellos. Porque igual que los niños, adultos y no adultos, todos nacimos con el pecado original. Entonces, por lo tanto, la palabra de Dios enseña que el bautismo es para todos. Muchas gracias por vuestras exposiciones y ahora pasamos al tiempo de las preguntas. Empiezas preguntando, Beto, tu primera pregunta. Javier, tienes 2 minutos para contestarla. Bueno, yo le quiero preguntar a Javier en el término de bautismo, si el bautismo es sumergido en el agua, entonces usted dice que con el hecho de sumergirse en el agua, ¿el pecado se te borra? El malhechor que estaba muriendo junto a Cristo es evidente que no pudo ser bautizado, es decir, no pudo ser sumergido, y sin embargo Jesucristo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, el bautismo por sí solo vemos que no salva, por sí solo. Hablas de sumergir, el tema es muy simple de explicar. Bautismo significa sumergir. Entonces, si me estás preguntando, ¿la sumersión implica sumergir? Sí, porque si no tendríamos que darle otro nombre. No hay otra posible explicación. Javier, haz tu primera pregunta y Beto, tienes 2 minutos para contestarla. Me gustaría que me explicaras, según la doctrina católica, ¿qué ocurre si un bebé musulmán o un bebé de un ateo muere, evidentemente sin estar bautizado? ¿Y cuál es la diferencia respecto a un bebé católico que muriera estando bautizado? Si crees también en la esperanza del limbo. Bueno, mira, Javier, con respecto a tu pregunta que si cuál es la diferencia entre un bebé de un católico y un bebé de un musulmán, pues yo te podía decir que eso nosotros lo dejamos en las manos del Señor, porque solo el Señor sabe qué pasará con ellos. Y usted mismo puede encontrar la respuesta en San Marcos 10, capítulo 14, donde dice: Jesús al ver esto se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Así que es lo que yo te puedo responder utilizando la palabra de Dios. Yo no sé qué pasa con esos niños, yo no sé, porque el único que sabe lo que pasa es el Señor. Bueno, pues Beto, puedes hacer la segunda pregunta y Javier, tienes 2 minutos para contestarla. Bueno, yo le quiero preguntar a Javier, si el bautismo que recibió Jesucristo en el río Jordán es el mismo bautismo de la iglesia. Bueno, yo le quiero preguntar a Javier, si el bautismo que recibió Jesucristo en el río Jordán es el mismo bautismo de la iglesia. Bueno, depende a lo que te refieras con iglesia. La palabra eclesia, una palabra griega, se traduce como congregación. El bautismo que hizo Jesucristo, de presentarse ante el pueblo como seguidor de su Padre y que iba a hacer su santa voluntad públicamente, un bautismo de presentación, es el mismo que hace la congregación de los testigos cristianos de Jehová, lo hacen de la misma manera y con el mismo fin. Si cuando te refieres a iglesia, te refieres a la iglesia católica formada siglos después, los cuales hacen un bautizo que no es por inmersión, no es el mismo, porque aunque estamos usando todo el rato la palabra bautismo, es una palabra griega. Es como la palabra apocalipsis. Nosotros decimos apocalipsis, pero eso es una palabra griega, realmente es revelación. De igual modo, nosotros decimos bautismo, pero la palabra que habría que decir es la sumersión. Entonces, la sumersión que hizo Jesucristo es la misma sumersión que hace la Iglesia Católica. No. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica nos sumerge. Ahí acabaría el tema.
Es muy sencillo, es simplemente limitarse al significado de las palabras y a los paralelismos. Sí, perdona, Javier, puedes pasar a hacer tu segunda pregunta y Beto, tienes 2 minutos para contestarla. Bueno, mi segunda pregunta es, ha habido algo que no he entendido. Me has comentado, Beto, que los hijos pueden ser salvos mediante la fe de los padres y que por eso se bautiza al hijo. Entonces no he entendido por qué en mi primera pregunta, cuando te he preguntado qué ocurre con el hijo, un bebé católico que muere, no me has dicho que va al cielo. Entonces quiero que me aclares eso. ¿Qué función tiene el bautismo en el bebé si cuando te pregunto dices que solo Dios sabe, la Iglesia no lo sabe, tú no lo sabes? ¿Qué ocurre con el bebé musulmán que muere? ¿Y qué ocurre con el bebé católico bautizado que muere? La doctrina del limbo, esa enseñanza de la Iglesia Católica, ¿tú crees en ella o desechas esa enseñanza de la Iglesia Católica? Bueno, Javier, con respecto a su pregunta, ¿qué pasa con el niño católico y el niño musulmán que fue sin bautizar? Ya le respondí que yo no lo sé, solo Dios lo sabe. San Marcos 10:14 lo explica muy bien. Entonces, yo no lo sé. Yo no le puedo decir está en tal lugar o no, porque no lo sé. San Marcos 10:14, léalo usted para que vea qué dice. Solo el Señor sabe lo que pasa con cada persona. Eso es lo que le puedo responder. Y con respecto al imbo, si usted se refiere al imbo, yo le estoy respondiendo con la palabra del Señor. San Marcos 10:14, solo el Señor sabe. Bueno, Beto, puedes pasar a hacer tu tercera pregunta y Javier, tienes 2 minutos para la contestación. Bueno, Javier, con respecto a su pregunta, ¿qué pasa con el niño católico y el niño musulmán que fue sin bautizar? Ya le respondí que yo no lo sé, solo Dios lo sabe. San Marcos 10:14 lo explica muy bien. Entonces, yo no lo sé. Yo no le puedo decir está en tal lugar o no, porque no lo sé. San Marcos 10:14, léalo usted para que vea qué dice. Solo el Señor sabe lo que pasa con cada persona. Eso es lo que le puedo responder. Y con respecto al imbo, si usted se refiere al imbo, yo le estoy respondiendo con la palabra del Señor. San Marcos 10:14, solo el Señor sabe. Bueno, Beto, puedes pasar a hacer tu tercera pregunta y Javier, tienes 2 minutos para la contestación. Bueno, Javier, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30 al 33, dice que los apóstoles le respondieron al carcelero: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Entonces, cuando se habla de tener fe, ¿a qué se refiere? ¿Solamente a la fe de quién? ¿De él o de todos los de su casa? ¿Incluye niños, incluye adultos, incluye todos o solamente incluye a quién? Porque ahí la palabra dice a todos y serán salvos todos los de tu casa. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? Quiero que usted lo diga, ¿a qué se refiere? Bueno, primeramente en este texto se está hablando al carcelero y lo primero que dice es si crees, o sea, lo primero es creer, no está diciendo si te bautizas, si crees, tú y toda tu casa será salva. Bueno, para empezar, ya estamos dando por sentado que en esa casa, en ese núcleo familiar, hay jóvenes. A lo mejor ni había jóvenes, no sabemos cómo era esa familia. A lo mejor era como Abraham y Sara al principio, sin hijos. Tú y toda tu casa será salvo. Igual que le dijo a Abraham que si se circuncidaba como señal a toda su casa, eso serviría como una señal entre Dios y él. Pero cuando dice toda tu casa, evidentemente no hablaba de circuncidar a las mujeres, porque eso es imposible. La Biblia muestra que cada uno va a llevar su propia carga de responsabilidad. Yo creo que consideras a Lot un hombre de fe, ¿verdad? Lot tenía fe, Lot creía. Sin embargo, toda su casa no fue salva, porque su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. De igual manera, esto es una expresión. Cuando te dicen, si tú eres un buen trabajador, a tu familia le irá bien, se está englobando. El carcelero
como cabeza de familia, si creía en el Señor Jesús y era capaz de enseñárselo al resto de su familia, evidentemente serían salvos. Pero este texto no habla del bautismo y en todo caso la salvación viene por creer, por ser discípulo, nunca por el agua en sí. Estarías confirmando lo que hemos estado hablando todo este tiempo, que el bautismo de infante no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ni salva el agua por sí sola, lo que salva es la fe, y además, si con que el carcelero tenga fe ya va a ser salvo toda su casa y el hijo, pues ya no hace falta que se bautice. ¿Te has dado cuenta de este detalle? No habla del bautismo. No podemos hablar de sumergir y utilizar un texto que no habla de la sumersión. Bueno, Javier, tu tercera pregunta y Beto, tienes 2 minutos para contestarla. Yo quería preguntarte, ahora es una pregunta un tanto personal, si no te sientes un poco incómodo al responderme que solo Dios sabe lo que pasa con los niños, bebés, de los católicos, de los musulmanes o de cualquier otro, porque esa es la respuesta que damos los testigos de Jehová. Y en cambio, esa respuesta que tú has dado, que coincide con la nuestra, de que a fin de cuentas la resurrección es un tema que Dios decidirá, va en contra de lo que la Iglesia Católica ha enseñado durante siglos, de que si no están bautizados, irían al limbo. Mi pregunta es, ¿no te sientes incómodo con esta enseñanza que muestra que ni tú mismo crees en la doctrina católica o que la Iglesia Católica no ha sabido explicártela o hacértela entender o que a última hora la ha cambiado? Es un poco personal, pero quiero intentar entender cómo te afecta eso, cómo te sientes. Bueno, mire, Javier, con respecto a la pregunta que usted está haciendo, yo le voy a responder utilizando la palabra del Señor. Cuando yo me refiero a que solo el Señor sabe lo que pasará con los niños, es porque en realidad nadie lo sabe. Ni la Iglesia Católica ha dicho estos a dónde van. No ha dicho la Iglesia Católica a dónde van. Y ni tampoco hay un documento oficial de la Iglesia Católica donde diga, aquí dice que los niños van a cierto lugar. No. La Iglesia Católica dice esto. Solo Dios sabe a dónde van. Solo Dios sabe. Es lo que yo le puedo decir. Y yo le puedo concluir la respuesta con esta cita bíblica de San Lucas 18:15. Y respecto a la pregunta que usted me está haciendo, yo se la voy a responder utilizando Biblia. Dice, le traían también niños pequeñitos para que los tocaran, pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que se los trajeran, diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Esa es la respuesta que yo le puedo dar, apoyada en las Sagradas Escrituras. Lo mismo que dice la Iglesia Católica y lo mismo que nos enseña a nosotros. Nosotros tenemos la doctrina de la Iglesia Católica y hoy es lo que le estoy mostrando, Biblia. Bueno, pues ahora pasamos a las refutaciones. Empiezas, Beto, tienes 10 minutos para refutar todo lo que ha dicho Javier. Bueno, con respecto al comentario que hizo Javier a lo del carcelero, dice, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles 16:30 y siguiente, dice, donde después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Dice, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Entonces, con respecto a lo que Javier decía, que no decía que había niños, entonces que a lo mejor eran solamente personas adultas, es una suposición de Javier, porque la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que todos. Entonces, cuando la Biblia dice todos, no está haciendo excepción de nadie. Eso solamente Javier lo está diciendo porque lo quiere decir, pero la Biblia no lo respalda en nada en lo que Javier dice. Al contrario, la misma Biblia dice que toda su familia sería salva. ¿Por qué? Por la fe del carcelero, como también, por ejemplo, está en San Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, donde la mujer aquella pidió al Señor que su hija estaba enferma y se sanó. ¿Por qué? Por la fe de la persona, por la fe de la madre. Entonces, a través de la fe de las madres, las personas se salvan, a través de los padres, de las familias, se salvan.
Entonces ahí Javier dio un punto negativo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor enseña una cosa y Javier dice otra. Bueno, con respecto a lo que dice Javier, que nosotros tenemos casi la misma enseñanza con los testigos de Jehová, no, para nada. Independientemente, no tiene nada que ver, porque nosotros enseñamos el original, el documento original. Nosotros tenemos todo, nosotros no tenemos nada de piratería, no tenemos nada. Todo lo que enseñamos nosotros es original. Entonces, en ese sentido, no tenemos en absolutamente nada que ver con la enseñanza. Ellos enseñan una cosa que la Biblia no dice. Nosotros enseñamos lo que la Biblia dice. Y lo practicamos también lo que la Biblia dice, porque así lo enseña la palabra del Señor. Bueno, y con respecto a lo que le pregunté a Javier referido a que si el bautismo que practicó Jesús es el mismo bautismo que tiene la iglesia, negativamente nada que ver, porque el bautismo de Jesús fue sumergirse en el agua. Bautismo en griego es sumergirse. Entonces Jesucristo hizo un ritual judío. ¿Por qué? Porque él era judío. Por eso tenía que hacer el ritual judío. Es un ritual. Y el bautismo de la iglesia nace en el día de Pentecostés. Es cuando nace el bautismo de la iglesia, cuando aparecen las lenguas de fuego y se posa sobre todos. Entonces ahí lo narra Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y siguiente, el Espíritu Santo. A partir de Pentecostés es cuando nace el bautismo de la iglesia. ¿Por qué? Cuando nace el bautismo de la iglesia, porque a partir de ese momento es que el Espíritu Santo se derramó. Ese es el bautismo de la iglesia en el Espíritu Santo, como lo dice San Marcos 1:8 y Hechos de los Apóstoles 1:5, como lo dice Hechos de los Apóstoles 2:1 y siguiente. Entonces ese es el bautismo que tenemos nosotros. El bautismo en agua fue solamente un ritual judío. Jesucristo era judío, por eso hizo el ritual, era un ritual judío. Entonces, equivocadamente está Javier, porque no sabe que el bautismo que practicó Jesús era un ritual judío. Mas el bautismo de la iglesia es en el Espíritu Santo, como lo dice San Marcos 1:8. Entonces, negativamente Javier hoy quedó excluido de decir la verdad, porque no lo apoyó para nada la verdad, sino al contrario, Javier dijo cosas que la Biblia no dice. Y también con respecto a lo de que sí qué pasa con el niño bautizado, un católico, y uno bautizado, un musulmán, que sí qué pasa con ellos. Yo le dije a Javier que eso solamente Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe dónde están. Yo le cité la cita bíblica de San Marcos 10:14. ¿Por qué? Porque es donde nos respaldamos nosotros para decir que solo el Señor sabe, porque así está escrito. Y también San Lucas 18:15 y 16 ahí lo muestra muy claramente. Entonces, con respecto a lo que me preguntó qué pasa, yo le respondí utilizando Biblia. Algo que Javier solamente tuvo suposiciones de él, pero sin poder mostrar ni apoyarse en lo que dice la palabra del Señor, sino puso palabras que la Biblia no dice, y Javier solo puso suposiciones de él, pero no lo que la Biblia dice. Bueno, pues hoy todo lo que dije fue respaldado con la santa palabra del Señor. Entonces, el que tenga oídos que oiga, y el que tenga ojos que vea. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bueno, has usado 5 minutos. Has usado 5 minutos, has tardado media hora en usar esos 5 minutos. Entonces, pues pasamos a los minutos de refutación de Javier. Javier, tienes 10 minutos de refutación. Pues realmente ahora mismo he ido tomando notas y es que no sé cómo empezar a refutarlo porque ha mezclado idea, ha citado textos que no coincidía con lo que decía, la réplica que me ha hecho ha omitido el tema al origen pagano de esta práctica, no ha hecho ni una sola mención a los escritos eclesiásticos que he mencionado. Realmente, no he visto una respuesta por su parte. Ha evitado usar el término limbo, del cual le he preguntado 3 veces, ha omitido. Entonces, claro, mantener un debate donde se exponen textos que no están bien citados, que no aplican y que encima las argumentaciones que le he dado no me las ha respondido ni rebatido, es difícil, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda.
Primeramente me ha citado el texto de Mateo 15:22, donde una mujer se le presenta a Jesús hablando acerca de su hija, que está muy mal, que está endemoniada, y ahí se ve que Jesús hace un milagro con ella y la hija se cura. Bueno, aquí ni se habla de bautismo, ni se habla de nada que tenga que ver relacionado. Él lo ha intentado enfocar que mediante la fe de un hijo, pues mediante la fe de un padre se puede beneficiar a un hijo. Vale, sí, pero nada tiene que ver con el bautismo. Por decir algo, una pregunta. ¿Esa niña estaba bautizada o no? Porque si estaba bautizada, no le protegió de caer endemoniada. Y si no estuvo bautizada, la bendición de Jesús la tuvo igualmente y se sanó sin el bautismo. Por lo tanto, no aplica en absoluto ese texto citado ahí. No tiene que ver con el bautismo. El segundo texto que me citaste fue 1 Corintios 10:1. Pero si vuelves a escuchar el audio, seguramente querías haber citado otro texto y diste mal la referencia. Lo que tú mencionas que viene ahí no coincide con el texto. Luego hablaste de Hechos 16:28, el relato del carcelero, y lo has intentado aplicar todo el rato a que como ahí dice que si tiene fe toda su casa va a ser salva, pues ya está. Se bautiza y todos son salvos. O sea, por la fe de uno todos se salvan. Bueno, la Biblia no puede tener contradicciones. Eso es evidente. La Biblia no puede tener contradicciones. Y la Biblia es muy clara que ni mentirosos, ni borrachos, ni fornicadores, ni idólatras van a heredar el reino de Dios. Y también dice que todo aquel que no acepta a Cristo tampoco lo va a heredar. Entonces mi pregunta sería, si el carcelero, como tiene fe, toda su familia se salva, ¿se van a salvar aunque no obedezcan a Dios, aunque no tengan fe en Cristo? No está relacionado con ahí. Está relacionado con que si él tiene fe, toda su casa puede ser salvo. Es una expresión, pero evidentemente su familia tuvo que también tener fe y luego se bautizaron. Vemos el orden, primero tener fe, luego bautizarse. Fe, bautizarse. No es me bautizo y luego el conocimiento o la fe, no. Él se hizo discípulo antes de nada, como su familia. Y nuevamente menciono que el que aquí está añadiendo a toda costa que en ese núcleo familiar había bebés, eres tú. El relato no menciona que hubiera bebés por ningún lado. Es una añadidura que quieres hacer. Tampoco dice que no los hubiera, simplemente no se menciona. Luego has citado el texto de Mateo 28:19, donde Jesús manda la obra de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Como ya te dije en la presentación, en mi exposición, ahí nos está poniendo un orden exacto de cómo tienen que ir las cosas. No obstante, si tú quieres ver un orden aquí, primero hacer discípulo, luego bautizar, luego aprender todas las cosas. De hecho, te cité todos los demás textos que mostraban que el orden correcto es primero aprender. Hechos 8:12. Cuando creyeron a Felipe, entonces se bautizaron hombres y mujeres, no niños. Hechos 2:38, cuando Pedro les dijo, arrepentiros y después bautizaros. Hechos 8:36-38, cuando Felipe le dice al eunuco etíope, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. O sea, pero tiene que creer primero. Y en Marcos 5:16, 15-16, donde claramente se menciona el orden. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda creación. El que crea, ojo, el que crea y sea bautizado será salvo. El que crea y sea bautizado. No dice el que sea bautizado aunque sea un niño y no crea. No. El que crea y sea bautizado. Luego te mostré que los escritos eclesiásticos, como era Didache, el pastor de Herma, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, esa iglesia que tanto defiendes como la original, la primaria, menciona que tenían que ser adultos, que tenían que hacer hasta ayuno. Y no has hecho ni una sola mención de eso. ¿Por qué esa iglesia ha cambiado tanto? Cambió en el siglo I a finales, cambió en el siglo II al III, hasta llegar a algo irreconocible hoy en día. Luego también citaste el texto de Marcos 4:26, que no aplica en absoluto. Marcos 4:26 dice, de esta manera el reino de Dios es como cuando un hombre echa las semillas sobre la tierra.
Es que nada tiene que ver con el bautismo. No hay ninguna explicación eclesiástica que eso esté desarrollado con el bautismo, y mucho menos con el bautismo a bebés y por inmersión. Es un texto que no aplica en absoluto. Luego, hablaste de que Juan bautizaba en agua, pero que Jesús ya solo bautizaba en espíritu. Y me hablaste del caso de Nicodemo. Y hablaste de Hechos 2, 3 y 4, cuando los cristianos son bautizados en espíritu y pues ellos pueden empezar a hablar en lenguas. Pues bien, vamos a sacar varias cosas de ahí. Uno, el bautismo de agua no se acaba con Juan, porque el etíope se bautizó, fue sumergido en agua. Y el espíritu, el bautismo de espíritu que tú bien has dicho, lo has enfocado al 33 de Pentecostés, dice que cuando ese espíritu descendió sobre ellos, hablaron lenguas. Y ahora yo te pregunto, ¿y los bebés también se pusieron a hablar lenguas? El milagro consistía en los adultos que estaban reunidos allí, se pusieron a hablar lenguas y a predicar. Ese bautismo no se aplicó a los bebés en aquel entonces, y puesto que tú dices que el bautismo de la Iglesia es este en la actualidad, tampoco se sigue aplicando. Nadie bautizado por espíritu, de esta manera como se menciona en Hechos, es bautizado en la Iglesia. En la Iglesia cogen un bebé y le echan agua. Y ya está. ¿Qué tiene que ver eso, echar agua en la cabeza, con bautizar con espíritu? Hombre, los frutos se ven, no hablan lenguas, no hay ningún cambio. Echar agua en la cabeza del bebé para protegerle, echar agua en la cabeza del bebé y luego ponerle un nombre, como ya te dije, proviene de la lustratio romana, que era un ritual que existía y que adoptaron. Ya está, no hay más. Es así de sencillo. Luego me citaste el Salmo 106, que muestra que como los niños tienen pecado también, pues tienen que bautizarse. Bueno, si así fuera, estarías dando a entender que el motivo para bautizarse es porque al bautizarse se te quita el pecado. ¿Ese es el motivo? Bueno, entonces cuando un niño bebé muere iría al cielo si no tiene pecado. Y no iría al limbo por no estar bautizado. Ese tema has estado todo el rato huyendo de él. Pecado tenemos todos, adultos y jóvenes. Nadie nace sin pecados. Pero el aplicar el Salmo 106 al bautismo, que no habla de inmersión, que no habla de beber, no tiene ni pies ni cabeza, no hay por dónde agarrarlo. Constantemente, ante mis preguntas de dónde van los niños, tu respuesta ha sido todo el rato, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, solo Dios sabe. Bueno, me has citado de Marcos 10:14, y yo lo que te he dicho claramente, que la respuesta a esa es la que dan los testigos de Jehová. Y tú has dicho, no, porque vosotros no sois los originales. No, lo original es la Biblia. La Biblia no habla de limbo. Limbo es una palabra que no existe, que se inventó la Iglesia y que por fortuna ahora ya no la enseñan, pero han enseñado durante siglos. Si solamente Dios sabe, si tan claro tienes que Dios es el único que sabe qué ocurre con esos bebés que mueren, ¿por qué la Iglesia no lo ha tenido tan claro durante siglos? Esa es la pregunta. ¿Por qué la Iglesia se ha desviado enseñando doctrinas de hombre y no de Dios? Como vemos, el bautismo tiene que ser por inmersión, porque la palabra bautismo significa inmersión. Tú no puedes decir que estás buceando por encima del agua, no puedes bucear por encima del agua, bucear es debajo del agua, bautismo es debajo del agua. Lo otro, echar agua en la cabeza, no es bautismo, se llama lustratio, y eso es una cosa romana. Entonces, lo que ha quedado claro en este debate que hemos tenido es que el bautismo de infantes no tiene base bíblica. Es más, no tiene base ni siquiera en los escritos eclesiásticos de finales del primer siglo y segundo, pese a que ya pertenecían a una iglesia desviada. La Iglesia Católica Apostólica Románica está siguiendo una práctica del paganismo. Está haciendo un bautismo que no es bíblico y sus seguidores ni siquiera saben qué ocurre ni cuál es la doctrina oficial.
Unos hablan del limbo, otros que no, otros que solo Dios sabe, omiten, tienen un descontrol total y absoluto. Por eso yo la invitación que hago, tanto a Beto, como amigo, como persona a la que aprecio y a todos los que nos estén oyendo, es a que estudien la Biblia, a que entiendan que un ritual con un origen pagano no nos va a salvar de nada, que lo que salva es aceptar el rescate de Cristo, y aceptar el rescate de Cristo implica obedecerle y seguir sus normas y no doctrinas de hombres. Y bueno, poco más hay que añadir. Si alguien quiere saber más de ese tema, pues nos puede preguntar en cualquier momento. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu excelente refutación y sobre todo por usar 11 minutos para hacer tu refutación de 10 minutos. Bueno, pues ahora pasamos al minuto de despedida, donde no se puede hablar del debate, simplemente despedirse. Javier, puedes pasar a tu despedida. Pues nada, un gusto haber estado aquí con todos vosotros. También dar las gracias a Beto por haber estado aquí presente. Y nada, ojalá algún día podamos tener este debate en cara, en persona, tomando un café, tomando un bizcocho, como sea. A veces las distancias hacen que solo sean posibles los debates de esta manera. Pero lo dicho, un placer y que tengáis una buena noche todos. Un fuerte abrazo, Beto. Bueno, Beto, si estás por ahí todavía y quieres despedirte, tienes un minuto para despedirte. Y si no, bueno, como más o menos te despediste, pues acabamos aquí. Bueno, pues muchas gracias a los dos por vuestro debate y bueno, pues ya simplemente queda todo lo que se ha dicho aquí para que la gente lo escuche y pueda llegar a sus propias conclusiones de quién enseña la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier, también por compartir la palabra del Señor, y seguiremos en contacto, Dios mediante, por ahí seguiremos aprendiendo de la palabra del Señor. Muchas gracias, bendición para todos.